¡A las bicicletas! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Cuidado, tonto! ¡Te alcanzaremos! ¡No te escaparás! ¡Corre, Forrest! ¡Corre! ¡Corre, Forrest! Buenas tardes, oyentes de Corre Forest Corre. Hoy les habla el señor Raulo. Tengo el placer de entrevistar a Cristian Mallea, director y profe de la Escuela de Artes La Sopi de Morón. Vamos a charlar un rato con él, le vamos a robar un poquito de tiempo. Y bueno, saludá a Cristian si querés a la audiencia. Hola a todos, ¿cómo les va? Cristian, para arrancar, contanos por favor cómo llegaste a la historieta, cómo llegó la historieta a tu vida. Bueno, primero como hacemos todos, me parece, como lector. Primero fue la lectura ¿Qué empezaste leyendo? y viste cómo es, cuando uno es chico arranca con lo que hay a mano, con lo que te encontrás, con lo que te topás. Y mi primer recuerdo de la historieta es una pila de revistas que tenía. Mi papá era ciego y mi vieja era casi ciega. Y todos mis tíos, que eran tíos del corazón, porque mi familia estaba toda en el interior, San Juan y Mendoza, eran ciegos también. Entonces me crié entre ciegos. Y en la casa de mi tía Olimpia, que era mi tía más querida, prima de mi mamá, el pariente más cercano que teníamos de parte de mi vieja acá, se ve que venía un sobrino a dormir los fines de semana, una cosa por el estilo, era una cosa rara, venía una especie de pieza donde el flaco dormía, que se ve que era un adolescente. ¿En qué Y año, había qué año estamos hablando más o menos? Los 70. Los 70 era común ver pilas de revistas, pero no era común ver una pila de revistas como esa, que era de mi altura más o menos, que tenía como 1 metro, en el piso, porque la cama estaba casi en el piso del flaco, y esa pila que estaba ahí. Y un día naturalmente agarré la pila, de esa pila enorme de revistas, y recuerdo, hoy comprendo que era la Scorpio, las revistas de Columba, sobre todo revistas de aventuras, y algunas otras de las que no tengo mucho recuerdo, porque ya te digo, era muy chiquito. Yo había aprendido a leer bastante temprano, mis viejos, bueno, con esa circunstancia que ellos tenían, entonces insistían mucho en que leyera, a mí me gustaba, así que les leía, y leía para mí, por supuesto, cosas infantiles, supongo, pero aquello fue como una especie de golpe y automáticamente adherí a ese tipo de dibujo, y creo que ahí entré a la historieta, porque empecé a mirar los dibujos, me atrayeron, ya leía, entonces empecé a leer los textos, también me atrajo el tema, medio que se corta. ¿Vos me tenés, sí, Raúl, ahí? Sí. Bueno. Y te decía, bueno, que esa afición, esa atracción que tenía ese tipo de historias, que por supuesto no eran para pibes, que eran para sí, de una historieta. Me estabas contando que eran lecturas. Ahora te veo la imagen congelada, pero te escucho. Me estabas contando que eran historietas que no eran para niños, eran para un adulto. Hola, Raúl, ¿me oís? Te perdí. Sí. Ah, yo te escucho. Me estabas contando que esas no eran lecturas para niños. No, porque de hecho, bueno, hubo una circunstancia ahí, creo que alguna vez te conté a vos, les conté en el taller. A los 5 años me operaron y fue como un corte con el mundo de la lectura para chicos. Porque cuando yo me despierto de la operación,
Estoy en una sala postoperatoria llena de pibes, que se ve que para, no sé, animar a los chicos, a alguien se le ocurrió pintar los personajes de Disney en las paredes y el techo, y yo me despierto y lo primero que veo es una imagen de Disney, y como escuchaba gritar a los pibes y yo me quise incorporar para irme, buscando a mi mamá, supongo, me dolió, me tiraron los puntos de la operación y estaba boleado por la operación, yo supuse que estaba muerto y en el infierno, y de ahí evidentemente me quedó la idea de que Disney estaba asociado a ese temor y corté, nunca más consumí Disney. Mirá qué Po- loco. Un poco Mirá vos. del odio a Disney creo que viene de ahí. Así que la adhesión posterior, con esta anécdota que te digo de la casa de mi tío Olimpia, fue inmediata. Y me acuerdo, nosotros nos habíamos mudado de Capital a Ingeniero Brián, el barrio en el que yo crecí, acá en La Matanza, y bueno, el temor enfrente de la vía, una de las cosas que me daban temor a mí como niño eran los ratones tremendos que habían. Y me acuerdo una historieta que muchos años después entendí que era de Horacio Lalia. Mirá vos Mirá, las vueltas, ¿no? en serio. Y quedé fascinado con esa historieta en la que bien, estaba lleno de ratas. Mirá. Esa cosa de temor y fascinación a la vez hizo que yo empiece a consumir eso así como droga. Y me acuerdo que a los 6 años, y eso sí ya es mucho más consciente porque es un poquito después, y me acuerdo perfectamente, eh, estaba enfermo también porque no sé qué otra situación, y el médico me manda a estar un mes en la cama, una cosa por el estilo. Y, y antes era común en las salas de espera de los médicos encontrarte con una pila de revistas. Ahora apenas por ahí te encontrás con alguna revista de Clarín. Pero antes era muy común que hubieran historietas. Y había una historieta que a mí me atrajo de entrada, pues yo ya consumía eso, como te digo, sobre todo las revistas de Columba. Y era un libro, era formato libro, era lo novedoso y que a mí me atrajo, y la tapa que estaba buenísima, qué sé yo. Y me acuerdo el doctor Calvo, eh, se ve que se apiadó de mí y me dice, llévatela, te la regalo. Y era el primer tomo de Nippur de Lagash, Qué bueno. que todavía tengo hoy. Todavía lo tengo y está al servicio de mis alumnos en la escuela SOPI. Y eso fue Mirá. como, de eso sí, me acuerdo absolutamente todo, porque hasta el día de hoy me rebotan frases que escribió Wood para, para, para Lucho ahí, y otra vez las vueltas de la vida, porque yo después de ahí cortamos, 20 años después, yo empiezo a estudiar, entro a la historieta, digamos, el que me abre la puerta del mundo de la historieta es mi maestro Horacio Lalia, y gracias a él consigo mi primer trabajo, que fue como ayudante de Lucho Olivera. Ah, no sabía que había sido ayudante de Buenas, Lucho buenas. Olivera. Bueno, se nos une el señor Rosa a esta charla, un poco improvisada, un poco este, ajustando algunas cuestiones técnicas que nos costaron al inicio, pero bueno, señor Rosa, saluda a la audiencia, por favor. Encantado, encantado. Buenas tardes a todos. Bueno, buenos días, como al horario que lo estén viendo. Ok. Mucho gusto, Mr. Pink. Mucho gusto, señor Cristian. Cristian, nos estabas contando de que arrancaste leyendo Nippur, ¿no? Una de las primeras Sí, cosas. sí, como te digo, primero fue Lalia, después fue Ujú. Nippur, después de a poco, en aquella época era común en el lector argentino no saber quiénes eran los autores. Apenas Mirá. sabíamos quiénes eran las historietas y los títulos, y los autores estaban en segundo plano. Y hoy, después de tantos años, me doy cuenta que también hubo una lucha en el medio porque los autores firmen esas historietas, ¿no? Tradicionalmente en Argentina no se firmaban, e incluso muchos años después me enteré, gracias a amigos y maestros, de la pelea que era que el artista firmara, que fuera reconocido como autor. E incluso al principio, muy antiguamente, hace 70 años atrás, se consignaba solamente el guionista, no se consignaba el dibujante. El primer dibujante que insistió y logró que aparezca su firma en las planchas, en la misma página de historieta, fue el Chingolo Casalla, que después tuvo la oportunidad de ser amigo de él. Carlos Chingolo Casalla, un dibujante extraordinario, que murió a una edad longeva, a los 92 años,
y era un compañero, aparte de ser un ser humano y un compañero extraordinario, un artista sumamente importante para la Argentina porque creó el personaje de ese tipo de historietas de aventuras, ¿no? La historieta acá, cuando yo arranqué, básicamente se dividía en dos partes. La historieta de humor, que se llamaba Funny, por ahí de este lado, con los viejos con los que yo me formé, y el dibujo de aventuras, que era necesariamente un dibujo con una expresión diferente, ¿no? Parecido al naturalismo, al realismo. Dentro de esta área, digamos, dentro del humor, el personaje más longevo sin duda fue el Indio Paturuzú, y para el caso de la historieta de aventuras fue Cabo Sabino, que se creó en 1952. Eso lo creó Carlos Casalla, y Carlos Casalla me contaba que para firmar el Cabo Sabino, él firmaba adentro del cuadrito y las editoriales le tapaban la firma. Mira, Quiere decir que fue una lucha de muchísimos años que se reconozca al dibujante, ¿no? ¿tenés idea, Cristian? ¿Mm? Perdón, si esto mismo pasó en algunos otros países? Sí, por supuesto. Yo creo que era general, pero también comprendiendo un poco cómo funciona la industria, uno se da cuenta que en general en el mundo las editoriales eran las que mandaban, eran empresarios, y acá en Argentina hubo un fenómeno bastante particular, que era que los mismos artistas después se convertían en empresarios. Digamos, la historieta grande argentina, la historieta que existe hasta el día de hoy, la historieta en la que perduraron los personajes, los que marcaron historia, y los que incluso hicieron historia en otros países, porque llegaron a Europa, Estados Unidos, el resto de Latinoamérica, fueron la historieta que hicieron los mismos autores, ¿no? Pensar solamente en esos dos pilares, que son Ramón Columba, que creó las revistas de Columba y la editorial del mismo nombre, que son las revistas El Tony, D'Artagnan, Fantasía, Nippur de la Galle e Intervalo, que eran revistas que llegaban a toda Latinoamérica. Las creó él, era un dibujante que trabajaba para el Senado de la Nación como ilustrador, en realidad como tipógrafo. Y él creó una editorial en la década del 20, creó la revista, que es una de las primeras revistas dedicadas solamente a la historieta en la década del 20, y acá estamos hablando de él, ¿no? 100 años después. Y en la otra banda, en la historieta de humor, fue Dante Quinterno, que trabajaba en diarios, y saca su personaje, el Indio Paturuzú, crea su propia editorial, y fue un éxito de ventas hasta hace muy poco tiempo que cerró la editorial. Y una pregunta, Cristian, que mencionaste precisamente a Nippur. Yo escuché en un podcast que me pasó, de hecho, señor Raúl, y no sé si ya te lo habrán preguntado, pero llegué a escuchar que Robin Wood fue de los primerísimos guionistas, por lo menos, que luego sí se hicieron famosos como autor de cómics y que se les reconocía. No sé si habrá escuchado algo al respecto, o si será cierto esto. Sí, pero es parte de una tradición más larga, ¿no? Incluso, por eso yo defiendo la cuestión latinoamericana, porque no sé si vos sabés, Robin Hood es paraguayo, fue paraguayo. Sí. Pero nosotros tenemos una relación larga y compleja con el Paraguay, con el resto de los hermanos latinoamericanos más cercanos, porque, bueno, hace muchísimos años la Argentina junto con Uruguay y Brasil destrozamos el Paraguay en una guerra fratricida y tremenda, como fue la Guerra Grande, como así le llaman los paraguayos. De la Triple Alianza, ¿no? Algo así. Exactamente, la Guerra de la Triple Alianza se llamó de este lado, ellos la recuerdan como la Guerra Grande, ¿no? La Guerra Grande porque mató a la mitad de su población. El Paraguay era una nación moderna, y las necesidades del Reino Unido eran poder desbancar esa situación de enclave que tenía hasta el día de hoy. Piensen que hoy la triple frontera Paraguay, Brasil y Argentina, el Comando Sur de la OTAN está muy atento a lo que sucede ahí, y hay un proyecto de generar un cuartel. Digamos, hasta el día de hoy es un lugar clave porque es el acceso al Paraná a través de Uruguay y de Argentina, por el que se salen la mitad de los recursos del Amazonas, por ejemplo, ¿no? Para que se den una idea, por barco. Eso ya sucedía, por supuesto, desde tiempo A. Y con el Paraguay, esta cosa de haberlo destruido, que dura hasta el día de hoy, en esa situación desigual respecto al resto de Latinoamérica,
era común que el pueblo paraguayo viniese a trabajar acá. Y Robin Hood era un obrero de fábrica que tenía dos suertes. Una es, bueno, las características de su crianza, porque no sé si saben que Robin Hood no es un seudónimo, es el verdadero nombre de él. Uno Sí, sí. tendería a creer de que era un seudónimo. No, es el verdadero nombre de él porque fue descendiente de Australiano, irlandeses. ¿no? Ah, Irlandeses. irlandeses. Sí. Sí, Irlandeses. él siempre contaba que no le creían que era su nombre. Claro, claro, no, eso es verdad. Todos, o sea, no le creíamos, todos leíamos que decía ahí en la revista guión de Robin Hood y pensábamos que era un seudónimo más porque él encima, como era tan prolífico, firmaba tenía una especie de equipo con escritores fantasmas que no sabían quiénes eran. Después, mucho tiempo después sí se supieron. eh, y creaba nuevos seudónimos y nosotros creíamos que era un seudónimo más, porque era casi imposible de creer de que Claro. la mitad de las revistas estaban escritas por él, ¿no? Mucho tiempo después se supo de los equipos que él había formado, del estudio que había formado junto a dibujantes argentinos, pero en sus inicios, a fines de los 60, tiene dos suertes. Una es nacer en el seno de una familia irlandesa, con todo lo que eso significa. En el caso de Irlanda, muy parecido a lo que sucede con algunos pueblos de África, como los Grots, el, el, eh, por lo general hay un niño que se elige para ser el que transmita el lenguaje oral, las historias de la familia, las historias de un pueblo, ¿no? Y en ese formato, no recuerdo la palabra en gaélico, en el caso irlandés, era él, un niño que había crecido oyendo a sus antiguos maestros y abuelos y se había aprendido todas esas historias irlandesas y paraguaya, por supuesto, porque nació en Paraguay y de hecho decide después al final de su vida volver a Paraguay y morir en Paraguay. Así que de esa mezcla maravillosa teníamos un tipo que tenía toda esa carga, ¿no? Y esa facilidad para contar. Y a la vez era amigo de un correntino, Corrientes queda pegado al Paraguay, del lado argentino, que era Lucho Olivera, este maestro con el que yo empecé mi carrera como profesional, trabajando como ayudante. Y así que él me contó de primera mano cómo había sido la situación. Se conocían, eran amigos, no recuerdo si vivían juntos, pero compartían mucho tiempo juntos y eran fanáticos del mundo antiguo, de la historia antigua. Y a Lucho se le ocurre crear un personaje en la antigua Sumeria. Era alguien que nadie se le había ocurrido antes. Y le tira unas líneas y Robin, por supuesto, con su habilidad, crea los primeros guiones de Nippur de Lagash, que después hizo historia, ¿no? Es famosa la anécdota en la que él llega a la editorial después de ver publicados sus primeros guiones, que fueron unitarios, con su overol de trabajo de la fábrica. Y debe haber llegado así, desaliñado, por lo menos con ese aspecto de laburante, de obrero, y no le creían que era Robin Hood. Y le decían, hola, vengo a cobrar mi cheque, le digo, porque publicaron el guión que les dejé. Entonces vino alguien y dijo, ¿usted es el señor Robin Hood? Venga, pase. Y a partir de ese día empezó a formar parte del staff, cada vez más importante, un tipo tan importante que hasta el día de hoy se sabe que él, cuando después viene la debacle de la editorial, muchos de los originales los retiene, los extrae él, porque tenía amigos adentro de la editorial y se los lleva a Paraguay, donde están. Muchos dibujantes argentinos han fallecido reclamándole a Robin la devolución de esos originales, ¿no? Piense que es un mundo en el que, como les decía, la firma del dibujante era la menor. De hecho, no aparecía al principio, aparecía solamente consignado el escritor. Esto es un problema grave para los dibujantes argentinos porque todavía hasta el día de hoy persiste legalmente, por ejemplo, para los libros ilustrados por fuera de la historieta, hablando por fuera de la historieta, se considera autor al escritor, no al dibujante. En el caso de un libro ilustrado es un pecado, ¿no? En el caso de la historieta, que es más raro porque ni siquiera está legislado, bueno, eso tardó mucho tiempo hasta que se hicieron famosos los nombres y creo que tuvieron que ver con la calidad, ¿no? Porque primero fueron los grandes guionistas, Leonardo Waddell, Oestergel en la década del 40 y 50. En los 60, 70 ya llega Robin Hood, pero cuando llega Robin Hood, los dibujantes ya teníamos a Brecha, por ejemplo, haciendo cosas memorables desde 20 años antes, ¿no? Entonces creo que Sí, disculpa, Cristian, una pregunta. ¿Y por qué crees que
se valoriza tanto hasta ese punto al dibujante, siendo que en el cómic el dibujo es, digamos, o sea, es lo más importante. Bueno, no es decir lo más importante en total, porque también es una narración, ¿no? Entonces necesita una palabra escrita, pero vamos, que en comparación con una novela, pues el 90% del trabajo está en mostrar una historia de manera visual, porque se valoriza entonces de esa manera al dibujante. Si realmente o sea, en un medio como el cómic me parece, o sea, me ha dejado loco con lo que me está diciendo ahora, no lo entiendo. Bueno, yo creo que del mismo modo que te pasa a vos cuando era más joven y me empecé a topar con estas dificultades, porque encima a mí me gustaban hacer las dos cosas, ser guionista y ser dibujante, cosa bastante difícil porque creo que hay que elegir en algún momento, me enojaba, del mismo modo, ¿no? Era una cuestión que no comprendía. Tantos años después, creo que tengo una idea acerca de qué es lo que sucede. Primero, creo que tenemos que poner en contexto histórico el hecho de que la historieta sea una disciplina nueva, un arte nuevo, pongámosle el nombre que quieran, lenguaje, disciplina, arte industrial, dicen que es alguno, otros dicen que es un género. Fíjate vos que toda esa confusión, e incluso la confusión del mismo nombre de la historieta, ¿no? La historieta, el teatro es el teatro en todo el mundo, con sus variantes. Está el teatro kabuki en japonés, está el teatro tradicional, el del Actor Studio en Norteamérica, pero es el teatro, que existe desde hace 3000 años en su forma básica, ¿no? En el caso de la historieta, es preexistente a casi todo. Yo diría que desde el punto de vista del dibujo narrativo, junto con la escultura, deben ser las artes más antiguas. Es tan antiguo, tan antiguo, que no lo terminamos de comprender, y la realidad es que en su forma actual, la narración gráfica en su forma actual, es bastante nueva. Sí podemos hablar del cine, pero el cine se convirtió en una industria tan poderosa que legisló. Pensemos, por ejemplo, que los primeros lustros de la creación de los aparatos que permitieron el cinematógrafo tuvo, no sé, 1000 nombres el cine. ¿Sí? Se le llamaba biógrafo, se le llamaba cinematógrafo, a los primeros directores ni siquiera se les llamaba director. En Alemania, el lugar donde vos estás, se le llamaba doctor a los directores, a los primeros directores de cine. Herr Doktor le decían a Murnau, ¿no? Por ejemplo. Pero enseguida se transformó en una industria sumamente poderosa, porque la transmisión a través del cine hasta el día de hoy, a todo nivel científico, político, desde donde lo mires, es sumamente poderosa, legislada, conformada, cerrado ya, y hay institutos del cine, hay universidades del cine, etc. Piensen en la historieta, no hay nada de eso. No hay institutos que protejan a la historieta. Creo que el único caso es el de l'École de l'Image en Francia, en Angoulême, y poco más. Creo que ni siquiera en Japón tienen algo por el estilo, ¿no? Más allá de los museos, que puede haber museos, pero legislar, esto es proteger a los artistas, proteger la industria, eso no existe, muchísimo menos en Latinoamérica, ¿no? Si uno lo ve desde ese punto de vista, con un contexto histórico general, va a descubrir de que es obvio de que el escritor, que ya tenía un laburo, un trabajo adocenado, legislado, con incluso sus gremios, ¿no? No tenemos gremio, por ejemplo, siendo un arte, una forma de expresión tan poderosa en Argentina. No hay un gremio de la historieta, ¿no? Apenas está la ADA, que es una asociación de dibujantes que intenta por todos sus medios transformarse en algo parecido a un gremio, pero son intentos. Hay otros países donde esos intentos son un poco más fructíferos, pero uno llega a industrias fósiles quizá, o súper extendidas como la francesa, y vos llegás, cuando yo llegué a Francia la primera vez que tuve contacto con mis colegas franceses, lo primero que pregunté, a ver, muchachos, de ustedes, ¿cuántos viven de la historieta? ¿Es verdad que todos viven de la historieta? Y ellos mismos coincidían en que un promedio más o menos aceptable de la gente que participaba en la industria de la historieta, pero que vivía solamente de eso, era un 30%, apenas un 30%. Quiere decir que la mayoría de los dibujantes en Francia tienen que conseguirse otro laburo. Mira que Francia... Sí, pensando que Francia es un mercado importante. Sí, eso yo iba a decir, es que es un mercado, o sea, todavía hoy día de consumo y de producción de cómics y de historietas en general.
Francia está en el top de todas las listas europeas. Luego creo que viene Italia, España y por ahí Alemania en cuarto lugar. Pero, o sea, lo que me está diciendo ahorita mismo me está dejando un poco, ¿cómo decir?, con la cabeza explotada, porque, o sea, es como paradoja tras paradoja, porque también hubo un tiempo donde la historieta fue el medio más consumido junto con el cine, que era muy barato. Por ahí tengo entendido que los finales de la Primera, Segunda Guerra Mundial, el consumo de cómics y de historieta era o sea, era mucho mayor que el que tenemos ahora, sobre todo porque las historias en Estados Unidos, tengo más claro, porque en otros países no puedo decir, pero en Estados Unidos, antes de que saliera el código de censura, había historietas adultas, no se consideraba como un medio infantil, porque yo creo que ahorita sí hay ese prejuicio, pero antes no era así. Y que no haya legislaciones, que no haya gremios, que no haya nada, sí que me deja como pensando, digo, oye, ¿y de dónde viene esa desvalorización tan fuerte de un medio que, como tú dices, es súper antiguo, por lo menos el medio de contar historia de manera gráfica, y que además sí tuvo un boom muy grande en cierto periodo de mediados del siglo XX? ¿No? Es algo muy paradójico, ¿no? En mi trayecto en esto, mis lecturas, mi estudio, mi análisis acerca de la historia de la historieta, creo que no la podemos mirar por separado del resto de las industrias, de las llamadas industrias culturales. Si nosotros pensamos qué sucedió desde el inicio de la imprenta hasta hoy, vamos a hacer un resumen para no aburrir, pero en el siglo XIX hay un momento en el que explotan los diarios en toda Latinoamérica. Tuve la oportunidad de dar clases en una universidad privada acá en Argentina, la Universidad de Palermo, en la que tuve mucho contacto con compañeros de toda Latinoamérica, y a mis alumnos siempre, cada vez que detectaba que había un hermano latinoamericano, lo mandaba a investigar a su propio país, que casi siempre lo ignoraba todo, ¿no? Entonces era un ida y vuelta súper interesante de información, y puedo decir casi con certeza cabal que la mayoría de los países de Latinoamérica, en la década del 60 del siglo XIX, hubo una explosión del diario. Esto es, ya había una lectoescritura más o menos completa de cierto porcentaje de la población, por supuesto, pero de pronto los diarios aparecen como una necesidad de circular determinada información. Por supuesto, ahí suceden también todos los procesos de organización de los países latinoamericanos para el expolio y la quita de sus recursos naturales. Eso sucedió en toda Latinoamérica, y con eso también vienen los nuevos medios, ¿no? En este caso el diario, que era una cosa novedosa a nivel popular. En el siglo XX, los medios masivos de comunicación, que eso ya lo estudió gente más inteligente que nosotros, desde Norteamérica, pero también en el resto de Latinoamérica, estamos hablando de ventas por millones de ejemplares. Hay que pensar que un diario promedio en Argentina, ya con números que tengo yo de Argentina, estamos hablando hacia la década del 30 de 300.000 ejemplares. Cuando Argentina para esa época no llegaba a 3 o 4 millones de habitantes. Estamos hablando de un porcentaje muy alto de la población leyendo. A través de los diarios inicia la historieta. Sucedió en Estados Unidos, pero también sucedió en Europa. Muchísimo antes en Europa, por supuesto, porque existe la idea equivocada de que la historieta moderna arranca en Estados Unidos. Por supuesto, vos hablás con un francés, te va a decir que arrancó en Francia, y si hablas con un norteamericano, te va a decir que arrancó en Estados Unidos. Yo creo que como sucede en el resto de las cosas, en la historia, las invenciones se trasladan, pero tenemos que decir que los franceses, por lo menos 50 o 70 años antes que los norteamericanos, en la década del 80 del siglo XIX, ya estaban haciendo lo que hoy conocemos como historieta moderna. Esto es, el cuadrito, un texto encerrado en algún tipo de icono como el globo, una fumarola. Fíjate que incluso esta forma termina definiendo los nombres de la historieta según el país, ¿no? Fumetti se llama en Italia, que tiene que ver con la forma del globito de diálogo como fumarola, de la que salía de la boca de los personajes. Eso es muy antiguo. En toda Europa ya los ingleses lo usaban en el siglo XVIII para el humor gráfico. Entonces, y esto viene de la Edad Media, y nosotros podemos rastrear un tipo de narración visual
de lo que hoy llamamos historieta, mucho más allá de la Edad Media, incluso en las pinturas rupestres. Con lo cual, yo creo que la narración gráfica está en nuestro ADN desde mucho antes de la invención de la escritura. Esto hace que sea parte nuestra a un nivel, vamos a decir, atómico, a un nivel Antropológico. tan interno nuestro, ¿no? Que ni siquiera lo damos por dado, pero no lo cuidamos. Acá hay un dicho muy famoso entre los dibujantes, ¿no? De un dibujante rosarino que dejó de hacer historietas prácticamente, hace solamente ilustración, pero fue parte de esa movida maravillosa de la década del 80 de la revista Fierro, que se llamó Más Cachimba, que decía, porque la discusión en los 80 era, ¿es arte o no es arte? ¿Es un arte menor o es un arte mayor? Hasta el día de hoy, por ejemplo, los viejos maestros de las academias de Bellas Artes le dicen que es arte menor a la historieta, ¿no? Entonces Más Cachimba dijo, bueno, si es menor, cuidémoslo, como si se tratara de un niño, ¿no? Está bien, Me gusta la frase porque me parece a mí que no tenemos todavía una conciencia cabal de qué se trata cuando hablamos de historieta, porque todavía la estamos viviendo, y es más, yo creo que estamos viviendo una decadencia de la historieta moderna tal como la conocimos en el siglo XX. Piensen que hoy ni siquiera a Marvel le interesa editar historietas. Y las grandes editoriales norteamericanas están mirando a otro lado, están mirando al cine, están mirando al merchandising, ¿sí? No hay novedad, no hay... Por ahí quizás sea por el tema del desarrollo digital. Al final, un poco lo digital se está comiendo el papel, ¿no? O por lo menos yo por darle alguna explicación a esto y no decir lo típico de que porque los niños ya no leen, la gente ya no lee, pero por ahí puede ser eso, ¿no? Imagino. Bueno, estamos viviendo una crisis del papel a nivel mundial. Tampoco podemos hacernos sordos ante eso, ¿no? Y si es verdad, está todo dirigido a esto. Fíjense, era un aparatito tan chiquito que capta nuestra atención a todo nivel, político, espiritual, digamos, nos distrae absolutamente de todo. Y si lo pensamos desde ese punto de vista casi, ¿no?, maquiavélico, funciona a la perfección. Creo que el lector, tal como nosotros lo hemos vivido, con el amor al papel, no va a desaparecer, pero se va a transformar. Del mismo modo que los maestros acá todo el tiempo lo dicen, ¿no? Cuando vos hablas con un tipo de más de 70 años y te dice, mira, a mí me dijeron toda la vida que soy chiquito que va a desaparecer la historieta, y la historieta no desapareció. Quiere decir que de algún modo va a persistir. Creo sí que se va a transformar. Por ejemplo, hoy los chicos están haciendo webtoons, y webtoons es una plataforma, ven, otra vez vuelve a repetirse esta cosa de qué hablamos, ¿no? La historieta de superhéroes le llamamos cómics, porque viene de comic strip, de tira cómica, y tira cómica y historieta de superhéroes son dos cosas diferentes para nosotros, lo tenemos clarísimo, y sin embargo le siguen diciendo cómics en el habla inglesa, ¿no? Los mismos alemanes, vos que estás en Alemania, tenés una oportunidad fabulosa de ver qué sucedió en Alemania con la historieta, ¿no? Wilhelm Busch, que fue uno de los fundadores, uno de los padres fundadores de la historieta alemana, fue rápidamente olvidado porque durante el proceso terrible del nacionalsocialismo en Alemania, la historieta fue considerada un arte que venía de los Estados Unidos porque progresa mucho más rápido en Estados Unidos la historieta que en Alemania. Y Wilhelm Busch es una figura que si uno busca en internet, lo primero que encuentra es una foto del tipo así tomando cerveza, como si fuera un fiestista en el siglo XIX. Sí. ¿No? Y bueno, no daba un poco con lo que proponía el nacionalsocialismo, ¿no? Y lo promueve como una de las artes degeneradas que ellos llamaban, ¿no? Entonces, esto he conversado con colegas alemanes. Una colega alemana que conocí hace muchísimos años en Uruguay me dice, tuvimos que empezar de cero. ¿Qué pasó en el medio? En el medio hubo posguerra intentos de copiar a la historieta norteamericana cuando la historieta alemana tenía sus propias raíces, pero habían sido olvidadas. Max und Moritz, que era la invención genial de Wilhelm Busch, fue olvidada, y lo que hay son dos o tres personajes que son como una especie de Tarzán o Flash Gordon o el Príncipe Valiente hecho en Alemania, ¿no? Yo llegué a trabajar incluso para las editoriales alemanas haciendo esos personajes hace muchísimos años atrás.
¿no? Hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos autores mucho más parecidos a los autores franceses, porque automáticamente el autor alemán se arrimó al mercado francés, que era lo que conocía, porque es un mercado ya consolidado y enorme, el más grande de Europa, como vos dijiste, y quizá el tercero en el mundo, o cuarto. Pero la historieta alemana, bueno, ahí se está tratando de reformar. Ahora aparecen los webtoons y ya le ponemos otro nombre. Y para los chicos será quizá el día de mañana, dentro de 100 años, van a estar hablando de webtoons y no de cómic ni de historieta, y se habrá olvidado esa palabra. Lo que Una sí pregunta. va... Sí, perdón. Perdón, redondeo con esto. Continúa. Lo que creo que sí va a seguir existiendo, porque está en nuestro ADN, como lo dije de una manera atávica, es esta necesidad de contar con dibujos y con lo que inventamos hace relativamente poco tiempo, sí, que es la palabra. Creo que esa necesidad va a seguir existiendo y va a mutar, andá a saber qué. No, que quería preguntarte si quizás esa censura, además de que ellos lo hubiesen llamado arte degenerado, no puede ser porque para cualquier régimen, de cualquier tipo, una cosa como la historieta y el historietista sobre todo son muy subversivos. La historieta al principio, o sea, en principio como se comenzó a usar a comienzos del siglo XX, fue para burlas políticas, para el combate político con otros partidos y tal. Y no, por ahí puede ser que como sea tan peligroso, digamos, como dicen en la película El nombre de la rosa, el humor es lo más peligroso que puede haber, ¿no? Para el status quo. Pues por ahí puede ser que haya ido a buscar la censura, porque este señor que tú mencionaste, yo he estudiado y sobre todo se dedicaba a historietas de humor para niños, sobre todo, pero también de un poquito de crítica social se hacía y eso. Y otra cosa que quería preguntarte, si no crees que los memes hoy día se podrían considerar como una especie de historietas o algo así. Esas dos preguntas tengo, perdón. Sí, te contesto la última vez más rápido. Los memes yo creo que está dentro de la tradición, más allá de lo que uno pueda pensar, de esa necesidad de mostrar con palabra e imagen. Y lo que tiene el meme de efectivo es la brevedad total, la inmediatez, que es lo que nos impone hoy el medio. Este medio nos impone una inmediatez, ¿viste? Una agilidad. Nos ponemos nerviosos y se nos cuelga Recién con Raúl, por ejemplo, estuvimos 20 minutos naufragando tratando de conectarnos por acá. Esta cosa que siente el adolescente de que si no lo hace rápido no existe para él o pierde segundos vitales, también se traslada, ¿no?, a la producción artística o expresiva o comunicacional del ser humano. La primera pregunta yo creo que es más difícil de contestar, porque lo primero que sucede con cualquier invención del hombre es que tiene usos múltiples o insospechados. Aquello para lo que fue inventado ha sido olvidado y de repente es usado como un arma, como un medio de expresión, como una forma de desahogo. Pensemos en cualquiera de las otras disciplinas artísticas, la música, ¿no? Por ejemplo, vivimos en un mundo desacralizado, donde pensemos que hasta no hace mucho tiempo, hasta hace un par de centurias, todo lo que hacía el ser humano tenía que ver con lo religioso. ¿Sí? Esta forma de desacralizar, términos también un poco deshumanizar, porque uno termina sirviendo de todos modos algún tipo de poder, que ya no es el religioso, sino es el político o el de las corporaciones, ni siquiera el político, creo que hoy de las corporaciones, que trajo el capitalismo. Antes estaba bajo la lupa, toda expresión estaba convocada por el sentimiento religioso, ¿no? Ese sentimiento religioso que uno ahora, en nuestra forma desacralizada de ver la vida, solamente lo adhiere a las instituciones religiosas. Estamos hablando de lo que creía el hombre cuando hacía determinada cosa. El hombre de hoy, el hombre posmoderno, que no cree en nada, ¿sí?, o aquellas cosas en las que cree son súper básicas, no sé, la M de McDonald's. Bueno, al desacralizarlo, yo creo que pierde un montón de potencia, ¿sí? Pensemos, no sé si siempre yo recomiendo que miren un documental extraordinario de otro alemán, Werner Herzog, que es La caverna de los sueños olvidados. La caverna de los sueños olvidados, ahí demuestra en ese documental Herzog de que
era una forma de pensamiento el dibujo. ¿Sí? Una forma de pensamiento, ya sea religioso, filosófico, pongan el término que quiera, algo a un nivel de trascendencia superior, ¿sí? De lo pedestre, de lo que hoy tenemos, lo que sucede a veces con el meme, ¿no? Que sucede en un nivel tan ínfimo de tiempo y tan pedestre que al otro día se va a olvidar. Nadie va a acordarse ni nadie va a solicitar la autoría de un meme. ¿Quién va a recordar en la historia del arte? ¿Quién va a venir a recordar la autoría del meme? Y sin embargo, ¿cuánto desearíamos saber de esas pinturas rupestres fabulosas, de las figuras rupestres fabulosas? ¿Quién fue, ¿no? Ese tipo. Más interesante que eso hoy para nosotros es pensarlo en qué marco histórico eso sucede y por qué necesitamos hacerlo, ¿no? Yo creo que las historietas no van a desaparecer porque creo que el ser humano necesita seguir haciéndolo para lo que fuere. Para transmitir una idea de rebeldía, sí es probable, lo que vos decís es probable. De hecho, en su origen, el humor gráfico, desde luego, por ejemplo, el inglés, el francés, el alemán, e incluso otros mediterráneos, también fue la necesidad de herir a través de la palabra, el humor, yo creo que siempre fue hiriente desde la época de los romanos, ¿no? Los famosos grafitis romanos estaban hiriendo. La película, ese tramo de la película La vida de Brian, fabuloso, de los Monty Python, que el tipo lo ponen a hacer el graffiti en contra, ¿no? Bueno, eso sigue existiendo. Pero hoy la historieta yo creo que más que nunca se encuentra ante ese desafío, porque tenemos hoy historietas hechas a favor, historietas en contra. Digamos, historietas a favor de un estado de cosas, el imperio, el statu quo, el capitalismo, poner el nombre que quieras, e historietas disruptivas que tratan por ahí de discutir la realidad, lo que sucede acá con colectivos en Argentina como Alegría, que está todo el tiempo combatiendo al neoliberalismo, que nos acaba de vencer una vez más. Entonces, en esa complejidad creo que está lo maravilloso de esto que hoy llamamos historieta y que mañana vamos a llamarlo de otro modo seguramente. Cristian, hablando de historietas, ¿cuáles dirías que son las que te formaron o con las que recordás con más cariño? Bueno, no me puedo olvidar que hubo un momento, recién hizo un gesto, señor Rosa, de explosión, ese momento que te vuela la cabeza. La historieta, yo a partir de esas primeras lecturas que les conté, la fui hurgando, fui leyendo, fui profundizando, me marcó etapas de mi vida fabulosas, ¿no? Me distrajo, me divirtió, me hizo pensar, sobre todo esto último me hizo pensar, pero pocas cosas me hicieron pensar tanto y a la vez me divirtieron tanto que leer El Eternauta. Cuando a los 12 o 13 años cayó El Eternauta en mis manos, fue como una explosión, ¿no? Digamos, la primera pregunta que te haces cuando ya tenés un poco más de conciencia, y esa edad ya la tenía casi, es ¿qué es esto? Digamos, ¿no? ¿Qué es esto que tiene la capacidad de divertirme? Como sucede con cualquier clásico. Vos lees El Quijote o lees una obra de Shakespeare y decís, claro, acá no me estoy divirtiendo nada más. Esto no fue hecho solamente para que a mí me divierta. Como toda obra de arte que tiene varias capas de profundidad o todo clásico, si uno empieza a intuir de que en esa lectura que uno lo distrajo, lo llenó de felicidad, cumplió con la catarsis aristotélica y purificó mi alma o mi mente, como le quieras llamar, ¿no? Hay alguito más ahí atrás, bueno, ahí te despertás, ¿no? Y decís, mirá lo que se podía hacer con una historieta. Otros lo descubren con el humor, qué sé yo, otros lo han descubierto con Mafalda, por ejemplo. Pero Mafalda, la verdad, como les digo, me pasó a mí con el humor, que no tuve un contacto estrecho con el humor hasta mucho más grande. Tuve que pasar mucho tiempo, encontrarme con los que hoy son mis socios, compañeros de camino, con los que formamos la productora hace muchos años, este grupo artístico, y ahí abrí mi cabeza y releí Mafalda y descubrí cosas, pero no me pasó en aquel momento tan formativo de la adolescencia, 13, 14, 15 años, cuando uno ya empieza a pensar más allá de lo que le sucede a uno, ¿no? A mí me pasó en lo particular, tengo una adhesión muy grande con el territorio de mis padres, Cuyo, que está pegado a Chile, San Juan, Mendoza y San Luis. Mi mamá era mendocina y mi papá jachallero del norte de San Juan. Y yo en mis viajes hacia allá, que eran las únicas vacaciones que conocimos, 3 en mi infancia,
eran todos viajes iniciáticos, en lo que yo descubría otra forma de vivir, otra forma de pensar y otros problemas, y me pasaba a los 13, 14 años de ver a mis primos viviendo una vida distinta a la que yo vivía acá en Buenos Aires y preguntarme por qué. Y esas respuestas empezaron a aparecer con la historieta que en suerte a mí me tocó leer en la década del 80. ¿No? Que Columba lo iba dejando, aunque había muchas de mucha profundidad, y lo fui encontrando mucho mejor en otras revistas como La Scorpio, y sobre todo con la aparición de Fierro, que fue la gran explosión. Cuando ya tenía 14, 15 años, aparece la Fierro en el año 84, fines del 84, el 85, 86, 87, la formación de mi adolescencia a través de las historietas, que no solamente eran argentinas y no habían podido ser publicadas en los 70 acá, y llegaban recién ahí. Comprendí muy concretamente qué podíamos hacer con la herramienta llamada historieta, pero yo muy lejos en ese entonces de pensar que alguna vez iba a estar haciendo eso profesionalmente. Cristian, ¿querías preguntar algo, señor Rosa? Sí, bueno, quería preguntarle sobre el tema de los géneros en general. Es interesante porque con la mayoría de personas que hablo sobre géneros siempre dicen que el primer contacto que tienen con el humor no es lo que más los atrae, ¿no? Sobre todo a ciertas edades. Y si no, por ejemplo, yo qué sé, de la niñez a la adolescencia, por lo general, la mayoría de gente se engancha con las aventuras o la ciencia ficción. Y digo, creo, en el caso de lo que sería el cómics y la historieta, si es verdad que lo que más se suele hacer para público joven, adolescente, es la aventura. Quería preguntarte cuáles crees que son las causas, ¿no? de que ese consumo masivo, ¿no? A ciertas edades. Luego yo, por ejemplo, a mí también me pasa que a cierta edad ya el humor me comienza a gustar más y comienzo a ver que tiene algo más de lo que por lo general pensaba, ¿no? Entonces quería saber por qué será, ¿no? que algo tan natural, tan humano como el sentido del humor a ciertas edades es como, bueno, me río, pero no me parece tan interesante, y luego a cierta edad ya comienzas a apreciarlo. Bueno, en principio, como te digo, debo decir que el humor a mí me llegó después, ¿no? Sí entendí que la misma disciplina, esto de combinar dibujos con palabras, ¿sí? Permitía voy a cambiar la palabra humor, un modo de inteligencia distinto, ¿no? Un modo lateral, que es lo que más me interesa de la historieta. Creo que yo terminé de entender cuál era mi enganche en la historieta cuando comprendí que la historieta siempre va a ser marginal. Por más que tengamos, no sé, la industria del cine está copada hoy por personajes de historieta, pero no es historieta, ya es otra cosa. ¿Sí? Alguien que verdaderamente admire la Silver Age de los cómics norteamericanos, difícilmente admire la producción actual de personajes de historieta en el cine o en las series, ¿no? Creo que esa marginalidad, la disciplina a través del dibujo y de la palabra, le permite caminar senderos peligrosos. Así que por ahí en otras disciplinas es más complicado. Salgámonos del arte, pongámonos en la ciencia. Bueno, hay un montón de ejemplos, ¿no? Turan, Oppenheimer, bueno, se jugaban la vida, ¿no? Estabas hoy inventando determinadas cosas, caías en la zona de armas, listo, sonaste, ¿no? Las drogas, pensemos el área que sea, ¿no? Tenemos verdaderos peligros ahí. Peligros para el creador y peligros para el que lo sufre, ¿no? La bomba atómica, por tirar un ejemplo exagerado. Pero dentro del arte, la pintura, por ejemplo, no sé, el mundo de las bellas artes. Pocas cosas más adocenadas, vetustas, en las que ya no se sabe qué más hacer para renovarlo que el mundo de las bellas artes, ¿no? Y con un nivel de pretensión que a mí particularmente no sé cómo decir, me alarma, o por lo menos me da un poquito de escozor.
¿no? Esta cosa de que se llamen artistas o que digan la palabra obra a su trabajo, y a mí no me gusta. Ni me considero artista ni creo que esté haciendo una obra. Creo que hacemos un trabajo con una disciplina muy noble, cuya marginalidad nos permite herir más profundamente. Es como la espadita corta de los romanos, ¿no? La espadita corta de los asiáticos ante los lanceros polacos que tenían espadas de 2 metros. Cuando la levantaban, el chino entraba por abajo, truc, y le hincaban la panza a la espadita más pequeña y lo mataba, ¿no? Bueno, la herida que produjo el humor gráfico, la aparición del humor gráfico, la aparición de la historieta en el statu quo político, comercial, etcétera, es grande. Piensen en la cantidad de veces que se usó, de la misma manera que se usan hoy las redes, quizá, ¿no? El poder mismo, ¿no? Pero volviendo a algo que comentamos al principio, que es la Guerra del Paraguay, hubo un diario, el Cabicuí, que era el diario que tenía el pueblo paraguayo para expresarse, que después obviamente fue olvidado, después de la finalización de la guerra, que hoy que se recupere, cuando vos ves la palabra del lado paraguayo, de lo que estaba sufriendo el pueblo paraguayo en aquella guerra, ¿no? Y de este lado también la invención de la fotografía intentaron usarlo como herramienta de propaganda y se dieron cuenta que lo que estaban mostrando era un horror, ¿no? Fíjense lo que pasa con la guerra hoy. La guerra de hoy no se televisa. Se televisa cuando se quiere televisar. El asesinato del líder libio de hace unos años fue no solo el asesinato, sino la persecución, la tortura y la muerte fue en vivo. Fue en vivo, ¿lo recuerdan? Y hoy encontrar una imagen de muertes reales en una guerra que lleva más de un año como la de Ucrania y Rusia es realmente difícil de encontrar. ¿Lo vieron? No está siendo no se escenifica más que nada, ¿no? Vos estás ahí cerca, ¿no? Vos estás más cerca que yo, ¿no? Pienso la cantidad de propaganda antirrusa que debe tener hoy Alemania, ¿no? Sí, a ver, en ese sentido es un poco contradictorio porque por una parte sí hay propaganda antirrusa, pero por otra parte actualmente Alemania depende mucho de Rusia, entonces como que no se pueden pasar del límite y andan como en un juego malabar, es un poco raro. Toda Europa depende de Rusia. Sí, no es tan fácil. No, es complicado, es muy complicado. Esto es cosa de los norteamericanos. Bueno, también hoy se están usando, ¿no? Bueno, ni hablar la invención de las nuevas redes sociales que están ganando elecciones, ¿no? En el mundo. Están dando vueltas elecciones. En ese mundo, creo que todavía en este mundo terrible que nos toca vivir, creo que esta disciplina que amamos nos permite seguir expresándonos. Incluso mucho mejor que en el mundo de las redes. Fíjate cómo se cuela a través de las redes el humor político, ¿sí? Que cada tanto quiere ser silenciado. Acordémonos de Charlie Hebdo, ¿sí? Cuando se meten en una zona complicada los franceses, no me acuerdo cómo se llamaba el humorista, el más viejo que es asesinado aquel día junto con 12 de sus compañeros, no me acuerdo el nombre, es de la vieja guardia de la Charlie Hebdo, es el único que se queda porque les había dicho ya a sus compañeros generacionales: me tengo que quedar con estos pibes porque van a sufrir. Y él es el primero en ser asesinado el día que entran los extremistas en la redacción de Charlie Hebdo, ¿no? Ellos se habían metido con un tema con el que no se podían meter. Eso trastoca, tuerce todo, ¿no? Revienta todo. Aquello que no podemos tocar. Y bueno, el deseo es el motor del humano. Es imposible que no. Lo vamos a tocar por otro lado, vamos a entrarle por otro lado. Y qué mejor que por la marginalidad que ofrece la historieta, ¿no? Sí. Una preguntita que quería, un comentario de la revista Fierro, que me parece interesante que la mencione, porque fue la primera revista por la que yo me introduje al cómic latinoamericano. Antes no tenía ni idea. O sea, para mí el cómic latinoamericano, antes la revista Fierro, que te estoy diciendo cuando tenía más o menos 16, 15 años, ahorita tengo 34,
Antes de eso, para mí todo era Condorito. O sea, la revista latinoamericana era Condorito. Y bueno, Condorito no sus mejores historias. Y luego a partir de ahí me encontré con El Inmortal, que hasta ahora me di cuenta que era de Robin Hood. Me encontré con muchísimo, con historias de Jodorowsky y otros grandes autores. O sea, ahora pensando la calidad de esas historias, la revista Fierro, me da, no sé, me da dolor pensar que no hay revistas así ahora mismo, por lo menos que yo conozca, ¿no? Que se puedan vender, comprar en kioscos. Bueno, ya no sé ni si hay kioscos. Ya. No, no hay más kioscos. Bueno, nosotros acá en el municipio de Morón, junto con mi escuela, estamos haciendo un documental sobre dibujantes acá de la zona, que la mitad de los dibujantes que produjeron grandes cosas para la historieta nacional vivieron en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Y me di cuenta, recién ahora, ¿no? Empezándolo a mirar, yendo al detalle, ¿no? Pasaba por los kioscos ya ni siquiera venden revistas. O sea, es tan tremendo que los kioscos están vendiendo juguetes, están vendiendo juegos, están en otra cosa, están desapareciendo, van a desaparecer. Entonces, ese canal de distribución que se rompe, detrás se rompe la historieta también, pero me parece que pasa un poquito como pasa en la música, ¿no? Es como decir, bueno, el rock se murió, ¿de qué se trata la música hoy? ¿Es solamente, digamos, el tipo de música que nos ofrece el mainstream o hay algunas cosas más interesantes flotando por ahí abajo, ¿no? De todas estas cosas que tiene tanto brillo a través de TikTok y las redes sociales. Y vamos, y si las buscamos bien, aparecen, ¿no? El problema es cómo se distribuye esa información, que no se distribuye de forma pareja y ya todo depende de números muy grandes, ¿no? De un pensamiento que nos va adocenando, nos va adormeciendo respecto de nuestra búsqueda artística, ¿no? Vos decís, ¿por qué te impactó a vos? ¿Por qué enseguida entendiste con tu juventud de que, porque sin desmerecer a Condorito, una gran historieta chilena, a mí me parece que es el tipo de historieta que abre, ¿no? De que te llama la atención al principio y después eso te va a llevar atrás. Porque vos sin Condorito no hubieras llegado a la Fierro. O sea, es lo que pasa hoy con los chicos que no leen en absoluto. O sea, con chicos que no leen en absoluto, ni libros, ni historieta, ni nada, ¿no? No van a llegar cuando crezcan a otro tipo de producción escrita o dibujada, ¿no? En cambio, vos empezaste por Condorito, y Condorito, como sea, ya tenía ese germen que te hizo a vos acostumbrarte a consumir un dibujo adentro de un cuadrito que tiene un globito, que tiene iconos o metáforas visuales, comprendiste el lenguaje y pudiste llegar a un grado superior de eso, por decir Moebius, por decir uno que está arriba, ¿no? Jodorowsky, sí, como mencionaste vos. Sí. El gran problema entonces es ese, ¿qué pasa con nuestros niños y jóvenes? Con ese niño y joven que fuiste vos, señor Rosa, a los 14, 15 años que fui yo, que fue Raulo. Entonces, ¿cómo llegamos a ese niño? Bueno, lo que está sucediendo es, bueno, va a llegar de otra manera. Obviamente, no podemos ir en contra de un montón de corrientes que son tan sumamente fogoneadas y son muy fuertes, ¿no? Eso seguro se va a transformar. La revista Fierro, fíjate que ahí un poco se te confunde. Robin Hood era de Columba, ¿no? Acá, viste que en Argentina tendemos, que eso es muy difícil de entender por ahí para el resto de los compañeros latinoamericanos, que somos bastante autodestructivos entre nosotros. Es todo Boca o River, es todo blanco y negro, son radicales o peronistas, son gorilas o peronistas. Bueno, en esa cosa tuvimos también nosotros, dentro de la historieta de aventuras, de hecho se le llama columberos a un tipo de lector casi fascista, ¿no? Lamentablemente yo me siento columbero, un lector de Columba, pero hay una cosa de derecha, de la editorial, de hecho algunos artistas adscribían a la dictadura militar, etcétera, ¿no? Con la democracia llega Fierro, y Fierro trae toda la historieta que había sido exiliada, de muchos autores que se habían tenido que ir del país y vuelven a la Argentina, y junto con esa historieta viene Moebius, Jodorowsky, Bilal, Altan, los italianos, Mattotti, bueno, un montón de cosas infernales, maravillosas, sí, pero es lo que sucede ante una explosión de libertad como la democracia de los 80 en Argentina, ¿no? Y ahora doy vuelta a las funciones y yo te pregunto a vos, ¿cómo es que llegó a vos la revista Fierro,
Mr. Pink. Bueno, pues buena pregunta. Si te tengo que ser sincero, la comencé a leer de manera digital. En mi placer de buscar historietas, en mi país, bueno, en Venezuela, lo que era Venezuela antes, tú tenías Condorito, o sea, en los kioscos había o Condorito o de estas historietas criminales que eran más para adultos. Yo de vez en cuando leía, robaba unas cuantas a amigos y a familiares y me ponía a leer eso, pero que tenían dramas, thrillers y tal. Y por casualidad me puse a ver más sobre historietas, porque a mí me gusta mucho leer desde siempre, sobre todo mangas, cómics, todo esto. Y me puse a buscar y de repente me encontré con nombres de autores como Moebius, que me voló muchísimo la cabeza. Vi que había recopilaciones de él de manera online que se podían descargar y estaban muchas vinculadas a la revista Fierro. Y entonces fue así que lo conseguí. Digamos que en el caso mío la globalización me trajo un pequeño tesoro porque creo que si no hubiese sido por el mundo digital nunca hubiese tenido acceso a esto, ¿no? Digamos ese es el lado bueno que hay de esto. ¿Nunca tuviste la revista física? Lamentablemente no pude tener la física y entonces me la leía así. Bueno, yo te voy a mandar una revista Fierro de las viejas. Ah, pues muchas gracias. Te voy a mandar a Alemania. Tengo algunas repetidas, te voy a mandar un par. Oh, pues muchísimas gracias. No, se comprende que la lectura digital está muy bien, digamos, es la forma de democratizarla, de hacerla accesible, de Sí. llegar a todo el mundo. Nunca lo mismo, de error. No. Y bueno, lamento que ese placer físico nuestros jóvenes no lo estén teniendo, ¿no? Porque a mí por lo menos me formó. O sea, estar en San Juan, una siesta a 40 grados a la sombra donde mis viejos no me dejaban salir porque no te incendiabas, y tener que encerrarte a dormir la siesta, que era algo que no acostumbramos acá en Buenos Aires, pero allá sí es necesario por el calor que hace en verano. ¿Qué hago? Y me ponía a leer revistas, ¿no? Tener en mis manos la revista Fierro o la revista El Tony, abrirla, oler, ¿no? Tiene un olor particular, ¿viste? Cuando sale de imprenta, ciertos papeles, ciertas tintas, ¿no? Tocar ese papel es una sensación física, es como el amor, ¿no? Si no es físico, le falta la otra mitad. Yo luego, posteriormente, sí llegué a tener esa experiencia gracias a las bibliotecas españolas porque me tuve que mudar con mi familia a Madrid. Y sí es verdad que en España, pero el problema es que en España no hay tanta revista latinoamericana, que es una desgracia. Pero sí, pero el lado bueno es que tienen muchas revistas europeas de muchos sitios, sobre todo había autores latinos, pero en su etapa europea. O sea, todo lo que encontraba era la etapa europea, que eran obviamente las editoriales que había aquí, y por eso era más fácil conseguirlo. Pero, por ejemplo, revistas argentinas, salvo muy nobles excepciones, muy dignas excepciones como El Eternauta, no se podía conseguir en las bibliotecas. Y escúchame, ¿y qué pasa con la historieta venezolana? Buena pregunta, nunca supe si se hacía historieta venezolana. Imagino que sí, porque se hace en todas partes del mundo, pero nunca supe qué se hacía. O sea, lo que yo veía en mi juventud era eso, de que se conseguía historietas de estas que eran más bien pulps, con historias de crímenes reales o no, o invenciones, lo que sea. Y Condoritos o historietas españolas estilo Mortadelo y Filemón, que al final son historietas españolas, si mal no recuerdo. Pero venezolana propia, nunca me llegué a enterar. Sí, mi averiguación corta, digamos, al respecto, sé que tenían humor gráfico, mucho humor gráfico. En algún momento nosotros como profesionales, laburando con mis socios, llegamos a tomar contacto, hicimos alguito con la biblioteca Ayacucho. No pudimos llevarlo adelante y sí tengo algo en la biblioteca de la escuela, que después te lo voy a mostrar, Raúl, de historieta nueva venezolana, digamos, ¿no?
Pero es como si en algún momento se hubiera cortado esa tradición del humor y cero respecto de la historieta de aventuras tal como la conocemos, ¿no? Con un dibujo un poco más realista, ¿no? Poco y nada he visto. Y Cristian, es curioso porque Venezuela, al ser un lugar tan importante para para Sudamérica, ¿no? Era el lugar. Yo trato de siempre evaluar todos los procesos históricos previos a la generación de un arte determinado, ¿no? Y Venezuela es la llamada tierra firme por donde entraban los conquistadores a Sudamérica, ¿no? Es extraño que en un país como Venezuela no haya habido una tradición parecida, ¿no? Con la importancia que tuvo Venezuela, Sí. sobre todo a partir de la etapa de los hidrocarburos. Y lo súper extraño es que Venezuela, por lo menos en mi infancia, era un crisol de realmente, o sea, con todas las letras de culturas, porque ahí tú conseguías gente de todas partes del mundo, árabes, turcos, argentinos, colombianos, europeos, no sé qué, y que no se, o sea, que ese crisol no se haya expresado en una explosión cultural, por lo menos en lo que es el aspecto del cómic y de historietas o cualquier otra representación, me parece muy raro porque es por lo general lo que suele pasar, ¿no? En este tipo de ciudades donde se aglomera, o sea, de países donde se aglomera tanta migración. Bueno, sería una buena propuesta dedicarnos a buscar algún colega venezolano que seguramente se está, como sucede con la música, como te decía antes, seguro hay alguien haciendo cosas maravillosas, pero nosotros ya no llegamos a él con la facilidad de antes, ¿no? Cuando se corta la circulación masiva, y es muy difícil, ¿no? Hoy en Argentina hay una generación nueva de historietistas excepcionales haciendo historietas maravillosas y que se venden por 500 ejemplares, 1000, con toda la suerte. Entonces, no hay circulación. En el tiempo de las viejas editoriales eso hubiera sido popular, ¿no? Yo creo que ese fenómeno está sucediendo en el resto de Latinoamérica también, con algunas honrosas excepciones como Chile, como Brasil, perdón, o México, que por ahí tienen una industria un poquito más pujante. El resto vamos todos haciendo un montón de cosas súper interesantes de hace 20 años, pero sin un impacto masivo como antes, eso desde luego. Cristian, te quería preguntar por tu formación profesional, brevemente, porque no sé cuánto tiempo nos queda. Que nos cuentes cómo fue que te formaste en el noveno arte. Bueno, como te dije, el que me abrió la puerta fue Horacio Alalia, que yo llego porque, como les decía, en el oeste hay un montón de dibujantes. Me había enterado leyendo entrevistas ya fines de los 80 de que muchos dibujantes vivían en la zona en la que yo vivía. Mi barrio Ingeniero Brián está dentro de La Matanza. La Matanza tiene varias ciudades como San Justo, Ramos Mejía, y yo sabía que habían algunos dibujantes ahí. Cuando identifico que Lalia era la misma persona que a mí me había impactado con sus ratas en la década del 70, cuando era chiquito, empiezo a buscarlo e incluso caminando, me iba caminando y tocando timbre, preguntando a los vecinos a ver si conocían a Horacio Lalia, dónde vivía, qué sé yo, no lo encontré. Lo encontré recién en el año 92, en diciembre del 92, cuando volviendo de mi trabajo, caminando, veo un cartel que dice Horacio Lalia va a empezar a dar historietas acá, era un conservatorio de música. Qué loco. En el acto me metí en el conservatorio y pagué mi primera cuota para algo que iba a empezar en marzo del año siguiente. Así que tengo la suerte, el honor, la fortuna, como quieran llamarlo, de ser el primer alumno del Alia, porque él se dedicó a dar clases recién después de los 50 años, tenía 51, 52 años, nunca había dado clases. Antes la tradición de historietistas argentinos era tan noble, tan rigurosa, que a ningún historietista joven se le ocurría dar clases. Tenías que ser un maestro para dar clases. Tenías que ser un dibujante formado, ya con una carrera larga. Y ahí comprendo hoy, después de mucho tiempo, que tiene que ver con los modos casi del Renacimiento, medievales, de transmisión de conocimiento, ¿no? Hoy vas a estudiar a una academia, a una universidad, historieta en el mejor de los casos, una universidad, una academia, un taller, etcétera. Sos un alumno que paga una cuota y vas unas horas determinadas. En la antigüedad era como cualquier otro oficio que vos te hacías aprendiz o discípulo de un maestro. Bueno, yo agarré ese momento en el que todavía las viejas formas preexistían, entonces
aquel maestro que se ponía a dar clases estaba chocando con dos formatos diferentes de transmisión. Y eso es lo que le pasó a Lalia y me pasó a mí, por fortuna, al lado de él, que hasta el día de hoy estamos relacionados. Yo lo considero y lo quiero como un padre historietístico, porque él es el que me abrió la puerta. Yo empiezo a estudiar con él, gracias a él encuentro a mis compañeros de vida de dibujante hasta el día de hoy, Carlos Saón y Gervasio, que siguen siendo mis socios hasta el día de hoy, pero muchos otros compañeros que caminaron conmigo durante mucho tiempo y siguen siendo amigos. Los encontré a través de él, fue un primer grupo maravilloso el que tuvo Horacio ahí. Y enseguida, 2 o 3 años después, me pongo a laburar. Primero me recomienda con Lucho Olivera, como les conté. Una cosa extraordinaria, imagínense trabajar con alguien a quien admiras de tan pequeño y tener la posibilidad de conversar con él y de aprender mucho con él y de vivir, salir a la vida con él, de ir a museos, de sentarnos en un bar a conversar. Fue una etapa muy formativa, muy interesante. Y después ser ayudante de Horacio. Trabajé para Alemania con Horacio, para Italia, para Estados Unidos para Inglaterra. Y después ya alargarme a hacer lo mío. Como cuando queríamos empezar a trabajar, desaparecen las editoriales en Argentina. Ya estamos hablando mediados, fines de los 90, hace un segundo lustro de los 90. El neoliberalismo ya haciendo estragos en el país hace desaparecer las editoriales grandes. Y con esa desaparición, el artista local, que ya hacía mucho tiempo venía trabajando para el exterior, directamente es una transmisión o una especie de regalo, tirar la marchanta, una intelectualidad, una zona artística del país muy importante, que es que se la regalamos a Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces los artistas que estaban en Estados Unidos y en Europa siguieron siendo grandes, pues ya venían ganando premios desde muchísimo antes. Estamos hablando de gente enorme como, no sé, Juan Jiménez, José Muñoz, el mismo Brecha, Hugo Pratt, que hay que considerarlo argentino porque él vino a los 20 años acá y vivió más de 20 años en Argentina, se formó acá en Argentina como artista y vuelve a Europa y revienta todo con el corto maltés en los 60. Hay una invasión argentina a Europa, sobre todo Italia, España y Francia, ¿no? Sí. Juan Jiménez, sí, muy conocido. Sí. Contanos un poquito de hace un par de meses, le dedicaste un libro a Horacio Lalia. Sí, bueno, fue un trabajo de muchos años que hicimos junto con otra leyenda de la historieta que se llama Ray Collins, que es el seudónimo de Eugenio Juan Sapietro, genio de los guiones argentinos y muy amigo de Horacio también. Entonces al principio arranqué yo, me pidió Horacio, bueno, mira, quiero hacer mi biografía, ¿me ayudás? Y me puse a hacerle entrevistas, a investigar, a juntar documentación, fotos, imágenes, libros, revistas, y un día, creo que en el aniversario de Horacio, con Aide, cumplieron 50 años de casado y viene el Tano Collins y me dice, es un personaje de 86 años, muy rudo, ex comisario, tipo sumamente culto, debe ser una de las personas más inteligentes que conozco, el comisario Sapietro, y nos dijo así como diciendo, pelotudo, me van a dejar afuera. Y lo tuvimos que incorporar casi a la fuerza. No, bueno, cuando se agregó él cambió todo, obviamente. Cambió todo, y todo aquello, yo hubiera hecho un libro clásico, una biografía clásica, y a él se le ocurre esta genialidad de hacer como una especie de conversación imaginada, porque nunca suceden las conversaciones que están en el libro, nunca sucedieron. Él nos usa a todos como actores de una gran historieta que es esa biografía de Horacio, ¿no? Entonces creo que yo hice el laburo de bestia, de hormiga, y ayudé, estuve desde el principio hasta el final, y lo diseñamos junto con Martín Lieti, que es el profe de la escuela SOPI, y salió un libro súper interesante, me parece que es, como dice el editor, no es lineal, va por otro lado, ¿no? Y entonces cumple la función que nosotros preveíamos, que era entretener primero, como cualquier historieta, y después dejar algo, ¿no? Dejar algo en el sabor. Vieron que las buenas historietas te dejan eso, lo cerrás y te quedas pensando durante años eso que leíste.
Y creo que el libro puede cumplir esa función. Vamos a ver si puede llegar a más lados de Latinoamérica. Lamentablemente se consigue en Argentina por ahora nada más, pero ojalá que eso cambie. Yo viajo ahora brevemente al Perú, invitado a la Feria del Libro de Lima, y vamos a presentar el libro ahí. Cristian, y bueno, estamos en un horario que ya por ahí nos queda corta la entrevista, pero quería por ahí cerrar con esta pregunta. No sé si el señor Rosa tiene algo más para preguntar. Yo quería preguntarte, te formaste como profesional, pero en algún momento dijiste, tengo que formar profesionales. ¿Cómo surgió la SOPI, tu escuela de arte? Bueno, primero me pasó que, como les decía, esos años fueron muy duros en los que yo trataba de ser un profesional del dibujo y no podía porque había desaparecido básicamente la historieta argentina profesional. Teníamos que buscar el laburo para afuera, difícil. Entonces aparece la autoedición. Cuando aparece la autoedición conozco un montón de otra gente por fuera del taller de Horacio, nos conectamos con el resto de los compañeros que habían estudiado con algún maestro, simplemente se largaban solos, sobre todo la gente del interior, muy sola, a hacer sus propios fanzines, y todo ese movimiento que fue a fines de los 80, entre el 97 y el 2000, resultó en La Productora. La Productora fue este grupo que conservamos de amigos hasta el día de hoy. El edificio de la SOPI es el edificio en el que empezó La Productora. Hubo un momento que con Mosquito, que era otro de los participantes de La Productora, dijimos, bueno, alguien nos vino a decir, che, ¿no quieren dar clases? Y nosotros nos miramos como diciendo, no es algo que estaba en los planes, en absoluto. Pero para ese entonces yo ya había empezado a buscar alternativas, porque siempre fui un buscador y un sobreviviente, entonces no me quedaba con una sola cosa, y yo ya estaba estudiando el profesorado de lengua y literatura. Mi título, digamos, no es artístico, es literario. Soy profesor de literatura. Pero estudiaba porque me gustaban los libros, no estudiaba porque iba a dar clases. Aparte, detestaba dar clases en colegios a los que le tenían que hacer caso al director, etcétera. Me terminaba peleando, me echaban. Entonces, cuando llega esta invitación de un amigo que tenía una comiquería para dar clases, nos miramos como Mosquito y dijimos que sí, arrancamos a dar clases, y ahí, dando clases de historieta, que era lo que verdaderamente me interesaba, encontré el amor por la docencia. Al encontrar el amor por la docencia, naturalmente, con el tiempo, la verdad que nadie se lo propuso. Hubo un día en que yo sí le dije a Mosquito, mirá, quiero que esto sea una escuela, y se transformó en una escuela, pero empezó siendo un taller, y durante muchos años fue un taller. Ese taller nos nutrió muchísimo, porque me parece que con la docencia encontré ahí una nueva manera, quizás reemplazando un poco a lo que sucede con el lector, de circulación de la información, ¿no? Se hace virtuoso el intercambio con los alumnos. Y a mí la verdad que del mismo modo que me formó la lectura de historieta, la relación con los maestros, me ha formado mi relación con los alumnos. Y bueno, hoy la escuela es una escuela llena de docentes que han sido alumnos de la misma escuela SOPI. Tenemos un montón de talleres. Con el inicio de la pandemia obligatoriamente nos pasamos online, otra vez a reacomodarnos y resistir y sobrevivir. Y de eso también resultó algo bueno y próspero, que fue la parte online de la escuela, que tiene alumnos en el interior y el exterior. En Latinoamérica hemos tenido alumnos chilenos, alumnos mexicanos, bolivianos y del interior de nuestro país. Entonces, qué sé yo, para mí cierra por todos lados esa necesidad de completar la cadena virtuosa de la historieta, ¿no? Que es comunicacional, en la que esa información tiene que circular para incrementarse, para crecer. Bueno, yo nada más quería preguntar, no solamente a Cristian, sino a ti, Raúl, o recomendaciones, una o dos recomendaciones, como solemos hacer por aquí. Empezando por Cristian. Recomendaciones, bueno, como siempre, para mí está la historieta, no la historieta, hablemos de la vida. Está la vida del pasado, la vida del presente y la vida del futuro. Tenemos que conectarnos con todo ese tiempo que es el que transcurrimos, ¿no? El que ya caminamos, el que estamos caminando ahora, el que vamos a caminar. Y con la historieta pasa lo mismo. Sí, está bueno para comprender qué pasa con la historieta, qué se hizo hace un tiempo, ir a leer los clásicos, los viejos maestros, esas perlitas olvidadas, esas gemas que están ahí,
perdidas en el tiempo que nos recuperan el amor por esto, lo que está pasando hoy y alguna historieta que es del futuro que por ahí se hizo antes. Entonces empiezo por el futuro. A mí me parece que tenemos que leer a Jim Goodrem. Jim Goodrem es un autor bastante desconocido de la historieta más rara norteamericana, que es la que ellos llaman underground, ¿sí? Que cuando se remozó en esa palabra que se llama graphic novel, novela gráfica, que inventaron en realidad los libreros para poder vender en las librerías la historieta, hizo un personaje que se llama Frank. Toda la obra, que ahí sí podemos hablar de obra porque es una obra con una densidad y un poder extraordinario, no sé si han leído, y una universalidad y dificultad a la vez, que es el no uso del texto. Él no usa texto en absoluto, es lo que llamaríamos historieta muda, entre comillas, ¿sí? Lo que torna difícil su lectura. Y hay un libraco de Frank que está prologado por ni más ni menos que Francis Ford Coppola, en el que dice un poquito de esto, ¿no? Para mí, él hace historieta metafísica, muy difícil de hacer, un poquito difícil de leer, pero si ustedes se entregan a esa lectura van a encontrar que ahí Jim encontró formas de hacer historieta que todavía no están caminando ni los más jóvenes, siendo un tipo viejo, mucho más viejo que yo. En el presente hay cosas maravillosas que hay que buscarlas como una aguja en un pajar, porque no aparecen tan fácilmente, ¿no? En el presente argentino hay gente haciendo cosas hermosas, como Dolores Alcatena, que es hija del gran Quique Alcatena, ¿sí? Y Las Lobas, que es una de las producciones de ella, digamos que da un panorama de lo que sucede. Hay muchos otros, estoy diciendo injusto con un montón de otros que están haciendo cosas maravillosas en Argentina, ¿no? Y del pasado yo podría mencionar a un latinoamericano olvidado, que es difícil de conseguir, hay que remitirse a otra lengua que es el portugués, a ir al Brasil a recuperar a Flavio Colín, que me parece un autor extraordinario. Hay alguna traducción que hizo La Cúpula de Fawcett, que es una historieta de él. Flavio Colín es como el Alberto Brecha brasilero, ni siquiera los brasileros lo recuperan, ¿no? Flavio Colín es un dibujante extraordinario que cuando vos ves un cuadrito de él decís, esto es brasilero. Eso me parece maravilloso, que alguien pueda, a través del lenguaje, de una forma de contar y una forma de exhibirse, que es lo estético, lo primero que uno se topa la cara de la historieta, y vos digas, mira, qué brasilero que es esto, qué hermoso que es Flavio Colín. Esa es mi recomendación. Bien. ¿Voy yo con la recomendación, Raúl, y luego tú o cómo? Dale. Bueno, yo tengo 3 recomendaciones. Una de ellas sería Robert Crumb, que es un historietista americano underground muy loco, precisamente de lo que hablamos, muy subversivo, que utiliza el sentido del humor y lo grotesco para sus obras. Ya hablé de una historieta de él que trajimos para complementar con un programa que hicimos sobre el blues, ¿no? Sobre una película de blues. Yo recomiendo en específico, bueno, las obras completas de Robert Crumb se pueden conseguir en recopilaciones en cualquier biblioteca o casi cualquier biblioteca, por lo menos aquí en Europa. Pero en específico, una de las obras suyas que más me conmovió y que no es de humor es la biografía que hizo sobre Kafka, que es magnífica. Yo creo que es una de las mejores biografías que he leído sobre un autor. Bueno, Robert Crumb lo menciono. Luego quisiera mencionar una obra del gran y extravagante Jodorowsky, Juan Solo. Es una obra, la verdad es que no sé si valdrá decirlo así, pero es muy latina siendo muy universal. No sé si tiene algún sentido eso, decirlo así, pero es muy latina siendo muy universal, porque te cuenta la historia del proceso, ¿no? de evolución de un hombre, ¿no? Vamos a decir como del nacimiento de un Cristo. Lo voy a dejar ahí para no dar muchos spoilers, pero yo creo que Jodorowsky, con lo excéntrico y con lo criticado que es, el hombre no sé cómo ha logrado sacar historias magníficas. Y por último, de Lucho Oliveira, Olivera, creo que era, perdón si me confundo, yo para los nombres soy fatal, sí, me confundo hasta con los míos, y de Robin Wood,
creo que hay que mencionar Gilgamesh el Inmortal. Esa fue una de las primeras historietas, yo creo que latinas, que llegué a leer en mi vida, y yo recuerdo que el dibujo, los conceptos psicodélicos, filosóficos, todo esto me explotó la cabeza y dije, oye, esto es algo más que simplemente dibujitos. Entonces, yo tengo esas 3 recomendaciones. Ok, bueno, yo voy a recomendar un cómic que se publicó hace mucho, se llama Murder Falcon, del autor norteamericano Daniel Warren Johnson. Es una historieta de te diría casi un ex músico, es fantástica, aparecen unos monstruos, y el tipo tiene que superar situaciones muy difíciles de salud y miedos interiores, y cuando vos lo ves dibujado, el protagonista es medio gordito, no es fachero, tiene pelo largo, rubio, y fácilmente sería un extra que pasa por atrás. O sea, vos lo ves y decís, nada, no es el protagonista. Creo que la historia está linda y el dibujo es impresionante. Daniel Warren Johnson tiene mucho dinamismo, mucha línea cinética, así como el manga, tiene un entintado medio sucio, no sé, me encanta visualmente, y la historia me gustó. Y la otra recomendación, Cosecha Verde, de Trillo y Mandrafina, me parece una dupla excelente. Bueno, ni hablar que Mandrafina es uno de los grandes maestros argentinos, y Trillo, bueno, ni hablar, otro guionista súper consagrado. Creo que se disfruta mucho y ojalá algún día lo podamos traer al podcast, que interesante, muy interesante. Estas serían las recomendaciones. Difícil, Cacho, pero lo podemos intentar. ¿Quién te dice por ahí? Bueno, si quieren los ayudo con eso. Y otro día les cuento mi modesta relación con Jodorowsky. ¿Sí? Dale. Bueno, si lo puedes traer a él también. Eso es más difícil, No. está muy viejito. Pero Cristian conoce un montón de gente y nada, siempre es un placer charlar con vos. Ojalá, ¿quién te dice por ahí un Quique Alcatena, un Horacio Lalia, por ahí una horita de su tiempo, encontrar el huequito? Cristian, muchas gracias por todo, por la charla, siempre muy interesante. Conocer un poco de historieta argentina y internacional. Sos un bocho, gracias por tu tiempo. Y bueno, espero que hayas disfrutado de esta charla con nosotros. Así es, la disfruté plenamente. Bueno, me alegra muchísimo poder estar conectados en la distancia, señor Rosa, así que ha sido un placer conocerte a vos, y a vos te sigo viendo, Raulo. Dale. Nos vemos. Un abrazo grande y saludos para los que estén oyendo y mirando. Muchas gracias. Saludos para todos. Chao, amigos. Chao. Chao. Chao, Primo. Este podcast se ha hecho con la colaboración de Shurko Love. Visítenlo en su Instagram, Shurko con S y K / Love con V. Muchas gracias. Y recuerden que estamos en iVoox, en Spotify y en YouTube. Además, pueden contactarnos a través de nuestro Twitter Corre Forrest Corre. Muchas gracias y hasta luego.